Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 solamente, bueno, desde el 1 al 4. Estamos, ¿verdad? Iniciamos la semana pasada, solamente fue la introducción, no terminamos la introducción, continuamos con la introducción y seguimos. Hay mucho que aprender, hay algunos datos muy importantes, hay algunos personajes por ahí en las redes sociales que a veces refutan, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra, tergiversando muchas cosas. Entre ellas, ¿verdad?, refutan que el Señor Jesucristo nunca tuvo hermanos, cuando la Escritura es tan clara, ¿verdad? Y estamos viendo precisamente que Santiago, en hebreo, pues es Jacobo, ¿verdad?, hermano del Señor Jesucristo, y de acuerdo a los investigadores, pues es el que escribe esta carta. Descubrimos la semana pasada los tres Jacobos que menciona la Escritura. Algunos se encuentran hasta 4, ¿verdad? Pero estos 3 Jacobos fuimos definiendo quién era quién. Uno de ellos fue muerto en el capítulo 12, ¿verdad? Y dice ahí que este era hermano de Juan. Entonces, vamos a la Escritura, Santiago capítulo 1, versos 1 al 4, ya estamos ahí. Y dice la Escritura así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, y en esta noche, Señor, ayúdanos a aprender de ella. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, que nos dirige, que nos redarguye. Muchas gracias. Úsala, Señor. Danos esa revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Suplicamos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos aprendiendo y nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Dimos ahí algunos datos de dónde era, en qué fecha más o menos fue escrita la carta, entre los 45 y los 50. La epístola de Santiago trata sobre la ética del cristianismo, no habla mucho sobre doctrina más bien, sino del comportamiento cristiano, y hace referencias, ¿verdad? En algunas ocasiones usa muchos proverbios. Usa también como si fuera el sermón del monte, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No los usa exactamente, pero usa algunas ilustraciones parecidas, ¿verdad? Algunas metáforas o parábolas. El escritor, ¿verdad?, iba a centrarse en el aspecto práctico, pero sin apartarse del tema de la fe. Evidentemente nos damos cuenta que si usted ha leído ya la carta de Santiago, habla mucho de la fe, ¿verdad? Y termina hasta allá todavía en el capítulo 5, sigue hablando acerca de la fe de este hombre que dice de Elías, ¿verdad? Un hombre sujeto a pasiones, pero él oró fervientemente, dice que, y habla también de la oración del justo. El apóstol Santiago era un hombre pues bastante muy práctico. La tradición cuenta que él pues pasaba mucho tiempo orando sobre sus rodillas, de tal manera que algunos le llegaron a poner un nickname, un apodo, ¿verdad? Un apodo, y le decían rodillas de camello viejo o de viejo camello, porque pasó mucho tiempo de rodillas en oración. Debido a su naturaleza práctica, esta epístola ha sido comparada, ¿verdad?, como les dije hace rato, como al libro de Proverbios, porque hay consejos, y también con el sermón del monte. El argumento de Santiago fue que la justificación por la fe es demostrada por las obras. Les explicaba la semana pasada que algunos, ¿verdad?, algunos consideraban que se contradecía un poco la enseñanza de Santiago, y que Pablo, o más bien que Santiago había escrito para refutar o contradecir algunas enseñanzas de Pablo en cuanto a la fe, pero nos dimos cuenta a través de la Escritura que no es así, ¿verdad? Ambos hablan acerca de la fe. Dijo el apóstol Pablo
que somos salvos por gracia, no por obras. Y cuando el apóstol Santiago habla acerca de la fe, es la fe no que es justificada por la ley, sino la fe donde demostramos con nuestras acciones que hemos creído. A esas obras se refiere. Entonces, en la introducción ya destacamos, ¿verdad?, que esta carta de Santiago constituye un libro muy práctico, y se trata sobre la ética del cristianismo antes que con su doctrina. La ética, mis hermanos, tiene que ver con el comportamiento, las acciones de cada uno de nosotros, de cómo debería de ser. Y Santiago verdaderamente enfocaría su atención en asuntos prácticos, pero el tema de la fe puede verse presente por toda la carta, y el énfasis recae entonces sobre las obras producidas por la fe. En los primeros capítulos él habló sobre la verificación de la fe genuina y nos presentó algunas de las formas en que Dios prueba nuestra fe. Precisamente ahí es el comienzo de esta carta, que nos sintamos con sumo gozo cuando somos, ¿verdad?, pasamos por pruebas. En la frase inicial de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, este término siervo, mis hermanos, que nosotros lo vemos como un siervo, alguien que está sirviendo a alguien más, pero en realidad la idea o en el contexto griego corresponde literalmente a un esclavo. Él está diciendo, Santiago apóstol se está presentando a sí mismo y está diciendo: yo soy esclavo de Jesucristo. Se calificó a sí mismo como un esclavo de Dios y del Señor Jesús, siendo aún medio hermano del Señor Jesucristo. Él no se presenta como yo soy el medio hermano, yo soy el hermano, ¿verdad?, de Jesús. Yo creo que si alguno de nosotros hubiéramos tenido ese, no sé, ¿verdad?, a lo mejor hubiéramos guardado ese ego, o a lo mejor hubiéramos querido que todos supieran que yo soy hermano de él, ¿verdad? A veces el hombre en su naturaleza quiere jactarse o quiere llevar esa gloria, ¿verdad? Que, bueno, entonces al principio dijimos que los hermanos del Señor Jesús no creían en él, o que él era el Hijo de Dios. Y vamos ahí a Juan capítulo 7, versos 1 al 6, ¿verdad?, para corroborar esto. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Estamos todavía un poco en la introducción, nos vamos a tardar un poquito en el arranque, ¿verdad?, quizás de las enseñanzas, pero está muy interesante. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro, mis hermanos, cuando escuchamos enseñanzas allá afuera que pueden perturbar nuestras convicciones o nuestra seguridad en lo que la palabra de Dios dice. Sabe que mucha gente llega a cuestionar o llega a preguntarse, pero bueno, Oseas ya escribía, ¿verdad? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y hay algunos por ahí que usan algunos textos fuera de contextos, ¿verdad?, para pues confundir a la gente. Juan capítulo 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Vimos la representación aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les di una reseña ahí? Le dijeron, dice, sus hermanos: sal de aquí. ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos. Sal de aquí, dice, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Verso 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros somos creyentes y somos los únicos en nuestra casa, ¿qué es lo que queremos? Que nuestra familia se convierta, ¿no es cierto? Y a veces nuestra familia es la que hace más, ¿cómo se dice?, más bullying, más burla, se burlan más de la persona, del cristiano, de aquel conocedor de la palabra y seguidor de Jesucristo ahora, ¿verdad? Entonces vemos aquí, aunque ellos le habían visto crecer, a lo mejor jugaron juntos, eran hermanos, ¿verdad? No especifica cuánto tenían de edad cada uno, cuántos años se llevaban uno al otro, ¿verdad? Pero por supuesto que Jacobo
aunque no están ahí los nombran, al ratito lo vamos a ver también, ¿verdad? Donde son nombrados, o ya lo vimos la semana pasada, nombra a José, a Judas y a Jacobo, ¿verdad? Como hermanos de Jesucristo, y no los menciona así en forma como fueron engendrados, aunque se cree que Jacobo era el que seguía al Señor Jesucristo, sería hermano menor, por supuesto, del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era tan humano que se encontraba aquí sobre la tierra y que aún sus propios hermanos no creyeron en Él al principio. Por supuesto, la propia familia es siempre la gente, ¿verdad?, más difícil de alcanzar. Sin embargo, ellos son precisamente los que deberíamos alcanzar, y es por lo que es nuestra oración, ¿verdad? Y al ratito vamos a ver que a veces esa condición, ¿verdad?, de nuestra familia no arrepentida al Señor, es la que nos mantiene cerca de la cruz, es la que nos mantiene aún padeciendo sufrimientos, ¿verdad? Porque sabemos que el fin en realidad no es algo glorioso, bonito de aquellos que no han conocido a Jesucristo. Entonces la familia es siempre la más difícil de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no solo como su hermano de sangre, sino como su propio Salvador, y se convirtió en un esclavo del Señor, así como lo manifiesta él ahí en su primera carta, ¿verdad? En capítulo 1, verso 1. Hechos 1:14 nos habla un poquito también acerca de quién era Santiago, ¿verdad? Refiriéndose al Señor, bueno, Jacobo. Hechos 14, dije Hechos 1:14, me equivoqué. Y dice la Escritura, voy a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vimos que aquí ya menciona a Jacobo, ¿verdad? Menciona a un Jacobo, hijo de Alfeo, a un Judas, hermano de Jacobo, pero recuerden que Judas y Jacobo eran hermanos también del Señor Jesucristo. Aquí ya están reunidos, ya están como que después de que el Señor Jesucristo muere, ellos se enrolan, dicen, ahora sí creemos, pero vamos a ver más adelante donde el Señor se le presenta a Jacobo. De esta manera, Santiago dice, este es mi Señor. Y Jesús era su nombre humano, y Santiago le conocía como Jesús, su medio hermano, pero también le conoció como Cristo, como el Mesías que había venido y muerto por los pecados del mundo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 7, este también es como un dato, ¿verdad?, para que usted lo tenga ahí, y cuando escuche alguna enseñanza diferente, usted puede, ¿verdad?, recordar estos versos. 1 Corintios 15, en el verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Vimos también en Gálatas capítulo 2, donde se menciona, ¿verdad?, que ¿dónde te dejé? En Gálatas capítulo 2, verso 9, donde menciona que ¿verdad?, ahí lo menciona más claro el apóstol Pablo, que Jacobo es hermano del Señor. Bien, entonces la carta, ¿verdad?, iba entonces dirigida ¿a dónde? A las 12 tribus, que estaban dispersas. Ahora, obviamente Santiago se estaba refiriendo a los creyentes en Israel, ¿verdad? Estaba escribiendo a los judíos, cristianos de su tiempo. Jacobo nunca salió de Jerusalén, él fue uno de los principales, ahí lo podemos ver en el capítulo 12, capítulo 15 de Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles tienen que venir y hacen el concilio para ver si los gentiles tenían que guardar la ley o no. Y entonces vemos ahí que el principal, la cabeza, vamos a decir, de ahí de la iglesia, alguien que estaba ahí firmes, era
Jacobo. Entonces creemos, o bueno, se cree que él nunca salió de Jerusalén, pero está escribiendo a los hermanos que están dispersos, porque estas cartas, ¿verdad?, eran como cartas que iban dirigidas y se leían para diferentes partes. Después de todo, la primera iglesia estuvo totalmente formada por judíos por un considerable tiempo. Entonces, algunos no judíos se convirtieron a la fe cristiana y más tarde una gran renovación espiritual. Esto fue creciendo, surgió en el centro mismo del Imperio Romano, en la zona donde actualmente se encuentra Turquía ahora. Allí fue donde estaban situadas las 7 iglesias del Asia Menor. La palabra se extendió, había persecución, ¿verdad? El mismo Imperio Romano se oponía, pero Pablo estuvo predicando aún ante gobernadores, ante reyes, según como el Señor le había dicho. Santiago, evidentemente, escribiendo antes de que ese evento tuviera lugar, ¿verdad?, se estaba dirigiendo a los creyentes judíos que se habían dispersado por varios países. Y esto pudo haber sido desde antes, ¿verdad?, desde antes de que Jesucristo viniera. Recuerden que desde el exilio babilónico muchos judíos habitaban por todo el mundo. De hecho, cuando el día de Pentecostés dice que muchos habían venido de diferentes partes de las provincias y aún de otros países. El etíope es uno de ellos también, que viene de fuera, ¿verdad?, hasta Jerusalén y viene a adorar. Entonces habían mucho proselitismo, muchos judíos que habían nacido en otros países, pero que venían a Israel a adorar. Entonces, hasta hoy en día, muchos israelitas en sus fiestas, ¿verdad?, que celebran, que es una ley, es algo perpetuo para ellos. Muchos de ellos van a adorar hasta Jerusalén, muchos otros solamente hacen sus fiestas ahí donde estén, de la manera como lo acostumbran ellos, tal, ¿verdad?, no, como los hermanos mesiánicos la semana pasada, que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas. Entonces, este verso 1 finaliza diciendo salud. Algunos consideran que la idea ¿verdad?, la traducción de esta palabra salud estaba un poco algo forzada, poco natural, porque dicen que el término griego significa literalmente alegraos. O sea, les está diciendo, ¿verdad?, en vez de salud le pusiéramos alégrense o alegraos, ¿verdad? Y entonces Santiago se dispuso a hablarnos de la alegría experimentada bajo circunstancias poco comunes. Ahora sí, vamos a los primeros versos. Ahí es donde vamos a aprender bastante, mis hermanos. Y nos preguntaríamos, ¿verdad?, porque el verso 2 comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sumo, mis hermanos, está diciendo un tremendo, grande gozo. O sea, cuando el apóstol Pablo dice gozaos, y otra vez os digo regocijaos, ¿verdad? Es como estemos no solamente alegres, sino gozosos, y aún más allá que eso. Y entonces el apóstol Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, como un enorme gozo, como una bendición, cuando os halléis en diversas pruebas. Y diversas quiere decir diferentes, una diversidad, y dentro de ello puede ser, ¿verdad?, la muerte de un ser querido, una muerte prematura, ¿verdad?, cuando ya nuestros ancianos pues han llegado a cierta edad, ¿verdad?, ya la familia como que está un poco preparada ya para ese paso que continúa y que sabemos que es, ¿verdad?, nos concierne a todos. Todos vamos a llegar a esa etapa, vamos a llegar a esa transición, y nos vamos preparando de alguna manera. Vemos que ya nuestros viejitos están cansados, ¿verdad?, con achaques, con dolores y todo ello, ¿verdad?, y como que nos vamos preparando. Pero una muerte prematura es aquella que nos agarra así y puede ser la muerte de un bebé, de un niño, ¿verdad?, de una criatura, de un adolescente, y eso nos trae dolor, ¿verdad?, y es como parte de una prueba. O el pasar por una escasez, ¿verdad? Son situaciones, una enfermedad que puede ser curable, o una enfermedad que puede ser terminal. Pueden haber enfermedades que son curables, pero si no hay recursos y si no hay médicos o tratamientos a la disposición, es algo que te va a traer angustia.
¿verdad? Y te vas a encontrar en esa prueba. Es como cuando también, ¿verdad? Cuando hay escasez, falta de trabajo, estás pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a la familia? ¿Dónde vamos a vivir? Todo eso es parte de la diversidad de pruebas que pueden venir a nuestra persona, a nuestra vida, ¿verdad? Pero que el apóstol Santiago está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? ¿O alguna vez usted ha escuchado que personas preguntan, ¿por qué Dios no para con el sufrimiento si es Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, el hambre? ¿Por qué Dios permite que las catástrofes? ¿Por qué Dios permite que los terremotos, que la gente se muera, que la gente se enferme? ¿Por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué no puede acabar con todo ello? Y mucha gente se puede preguntar eso. Pero nosotros los creyentes podemos tener una perspectiva diferente, y es lo que Santiago quiere que el pueblo al que le está escribiendo, ¿verdad? A las 12 tribus, aquellos que están en diferentes partes, puedan entender que las pruebas que les ha venido, lo que están padeciendo o sufriendo, tienen un propósito. Y entonces, la pregunta que la iglesia se ha hecho a lo largo de la historia, ¿por qué los creyentes sufren? ¿Usted ha conocido a alguien que no haya pasado por ninguna situación? Que desde que se convirtió al cristianismo su vida ha sido perfecta, vive una vida de rosas, ¿no? Todos hemos pasado, ¿verdad? Por situaciones difíciles, de enfermedad, de escasez, de aflicción o de angustia, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Santiago, los creyentes estaban sufriendo el exilio o la dispersión por causa de la persecución de los cristianos, y enfrentaban diferentes tipos o formas de pruebas. Una de ellas, ¿verdad? Porque más adelante habla acerca de los ricos, ¿verdad? Habla de los ricos que dice que oprimían a los pobres, ¿verdad? Y por supuesto que estos no eran cristianos. Yo no sé cómo se ha sentido usted cuando llegó a este país. Ahora, nosotros vinimos a este país, pero vinimos no obligados, ¿verdad? ¿O hay alguien que haya sido obligado a salir de su país para venir a este país? No, todos tomamos una decisión de venir a este país. Ahora estamos hablando de estas personas que muchos de ellos fueron, ¿verdad? La necesidad los sacó. Bueno, entendemos, ¿verdad? La situación, por ejemplo, de algunos hermanos de El Salvador, y nuestra hermanita hace tiempo, ¿verdad? Cuando decía su testimonio, a ella le tocó vivir el tiempo de la guerrilla y cómo tenían que esconderse, y los papás escondían a sus hijos para que no se lo llevaran a la guerrilla, o cuando escuchaban los helicópteros, ¿verdad? Y algunos tuvieron que huir por causa de eso. Y estos hermanos, era algo muy parecido, tuvieron que salir por sus vidas, huir y llegar a un país con otras costumbres, con otras, no sé, tipo de comportamientos, ¿verdad? Porque un judío, escuche bien, que para un judío era muy difícil salir de Israel, donde todos practicaban la misma fe, las mismas leyes que le habían sido impuestas. Ellos tenían que guardar todos sus días, y ahora salir a un país, un pagano, ¿verdad? Y entonces estar en otro lado donde a lo mejor no podían llevar a efecto o practicar su fe. Y por ser judíos, usted sabe que los judíos han sido iba a decir la raza, pero Dios nomás hizo una raza. ¿Una qué? Digo? La nación. Una nación, ¿verdad? Bien perseguida en todo el mundo. O sea, como que el diablo sabiendo que es del pueblo de Dios, quiere exterminarlos donde quiera que estén, ¿verdad? Lo que pasa allá en Babilonia también. Lo que pasa allá en el tiempo del rey Asuero, con Esther, ¿se acuerdan? Siempre queriendo exterminar al judío. Y ha sido perseguido en todos lados, en todo el mundo. Pero Dios, que es misericordioso, y los guarda. Entonces, Santiago está escribiendo a ellos que tienen dificultades. Así como a lo mejor muchos de nosotros sufrimos cuando llegamos a este país. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en apuros cuando llegaron aquí para pagar una renta, primero para conseguir un trabajo. ¿No es cierto que pasamos dificultades? Algunos todavía pasan dificultades por no tener esos benditos números seguro social, y han pasado años. Y muchas veces cuando la gente se da cuenta de que usted no tiene
su estatus, ¿verdad? Bien, se aprovechan, lo usan. Cuando se dan cuenta que usted trabaja sin licencia, lo hacen que trabaje y que pague o que compre, y luego cuando termine el trabajo, ¿qué le dicen? No te pago, ya le como quieras. Y vete de aquí o te traigo a la policía. Ese tipo de pobrezas, ese tipo de situaciones, yo creo que los hermanos también lo pasaban en aquel tiempo, pero el apóstol Santiago les está dando ánimos. Y les está diciendo, ¿verdad? Aquellos que practicaban, ¿verdad?, el cristianismo, a lo mejor eran oprimidos por causa de su fe, allá donde estaban. Yo no sé cómo lo tratan a usted cuando se enteran que ahí en su trabajo que usted es cristiano. Algunos le van a cargar la mano, al cabo no tiene que decir nada, es cristiano. Y piensan que porque es cristiano no tiene que responder, no tiene que contestar, y tiene que hacer lo que le digan. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando hagamos todo lo que hagamos, ya lo hagamos como para Él y no como para el hombre, sabiendo que de Él es de donde recibimos toda la recompensa. Él es el que hace justicia. Él es el que cuando la viuda clama, ¿verdad?, Él es el defensor de las viudas y de los huérfanos, dice la Escritura. Dice, ay de ti, dijo, que haga sufrir a la viuda, porque si ella clama a mí, dijo, yo voy a venir contigo. Y el apóstol Santiago habla también de eso, ¿verdad?, de la viuda, de la religión pura y sin mácula. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces estaban pasando pobrezas. Recordemos que Jacobo, siendo el líder de la iglesia en Jerusalén, y es ahí donde sufrieron también una crisis de hambruna, hubo escasez, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo escribe y dice que, creo que es primera de Corintios 16:2, donde dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No, esa es primera Corintios 9:7. Pero dice que cada primer día de la semana, dice cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, y está hablando, dice, para cuando yo llegue no se tengan que recoger ofrenda, quiere decir, ya tengan listo lo que van a enviar para Jerusalén. Y habían así como comitivas, se organizaban de tal manera que había gente que llevaba, porque no era solamente llevar dinero, sino era llevar producto que podía beneficiar a la iglesia que estaba en crisis allá en Jerusalén. Y entonces todo esto, ¿verdad?, se está viviendo en el tiempo donde Santiago está escribiendo. Y quizás la situación que ellos están viviendo ahí en Jerusalén, ¿verdad?, se presta para que él, pensando que esto es a nivel mundial, o no sabemos cómo estaba, pero él de todas maneras, ¿verdad?, lo usa, ¿verdad? Están sufriendo, están pasando por crisis de hambruna. Entonces él estaba bastante familiarizado con las necesidades que podían estar pasando cada uno de los hermanos donde estaban. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces nos quejamos, ¿no es cierto? Y a veces por cosas que en realidad no tienen tanto problema. A veces, como ahora a lo mejor ya estamos mejor, ya tenemos un trabajo, ya tenemos seguro un lugar donde vivimos, a lo mejor un ahorrito ahí en el banco. Cuando escuchamos a alguien que se queja por su situación o su condición o su escasez, ¿verdad?, decimos, pues flojo que es, nomás no le echa ganas, ¿verdad? Y podemos decir o pensar algo diferente porque nosotros ya no estamos en esa situación. Por eso también Santiago va a hablar de aquel que, ¿verdad?, que mira a su hermano y no se compadece por él. Entonces nosotros podemos quejarnos de muchas situaciones crueles que podemos vivir aún en el trabajo. Y muchas veces es porque o no hemos aprendido a hacer el trabajo, porque somos irresponsables, pero no porque seamos cristianos. En algunos casos, ¿verdad? No quiero decir que esto es la norma. Algunos por alguna condición física o de enfermedad, ¿verdad? Como le decía hace rato, puede ser la muerte de un querido, de un ser querido, de una forma injusta. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que alguno de sus familiares, ¿verdad?, solamente por alguien, por equivocación, por error, lo que sea, vino y le mató? O algún borracho, ¿verdad?, atropelló a algún ser querido y murió aquella persona que sin deberla ni temerla, ¿verdad? Y se dice de aquellos, ¿verdad?, que no tenían
ni vicios, ni andaban en malos caminos. Dice, tan buena gente que era, ¿verdad? Sin embargo, este pecador, borracho, drogado, vino, y ¿verdad? Y ni siquiera a la cárcel fue. Y entonces, ¿cómo se siente? Padece aún esa prueba. Algunos pasamos por apuros, pero por cosas, ¿verdad?, que no son tan importantes, a diferencia de estos hermanos a los que le escribe Santiago, que están sufriendo lejos de su tierra y por ser creyentes. Santiago le dice, necesitan, y aquí comienza la enseñanza, que necesitan, así como ellos necesitaban ver las pruebas, necesitamos verlas también nosotros en estos tiempos. Necesitamos ver las pruebas como una oportunidad para crecer espiritualmente. Y vamos a ir desarrollando esto. La idea de la prueba es no ver a Dios como alguien a quien no le importamos y que nos ha abandonado, sino que a través de la prueba nosotros podamos crecer, madurar espiritualmente. Visto o dicho de otra manera, en la reunión pasada de pastores, decía el pastor Julio Calderín, yo tengo 4 hijos, dijo, 4 hijos que me mantienen cerca de la cruz. Y al igual que yo sé que algunos de ustedes a lo mejor también tienen algún hijo o alguna esposa o algún familiar o alguna situación, alguna circunstancia que los mantiene siempre cerca de la cruz. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo no me jacto de esto, dice, pero el Señor me dio un aguijón, dice, para que no me exaltase en gran manera o en desmedida, dice él. Dice, un mensajero de Satanás, alguien dice que me afufetea, dice, y aunque ya le he dicho al Señor, quítamelo, en 3 ocasiones, dice, él me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué era lo que lo mantenía a él sometido a Dios? Su debilidad. Así nosotros también, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestras angustias, hay algo siempre que nos mantiene cerca de Dios. Si el hombre tiene salud, tiene dinero, tiene familia, tiene todo lo que necesita en este mundo, ¿qué necesita de Dios? Por eso mucha gente no viene a la iglesia, por eso mucha gente no busca a Dios, porque piensa que no necesita a Dios. Piensa que tiene absolutamente todo lo que debe de tener y que no necesita a Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando tiene todo? Busca dónde entretenerse o dónde gastarlo. Entonces, Santiago está diciendo que estas son oportunidades para crecimiento. A través de las pruebas nosotros crecemos y maduramos espiritualmente. Santiago usa la ilustración de como el oro, ¿verdad? El oro pasa por fuego y es que la prueba vendrá en diferentes formas. Ya les mencionaba, la prueba puede venir como enfermedad, como escasez, como muerte prematura, por el no poder tener hijos para muchas personas. Esto es un sufrimiento, es una prueba, ¿verdad? Todo aquello que vamos a enfrentar, mis hermanos, y que desafía nuestra confianza en Dios. Todo aquello en el que o creemos en Dios o dudamos de Dios. ¿Saben qué? Mucha gente opta por dudar de Dios, por alejarse de Dios, por decirse, entonces, ahora soy ateo, porque en mi necesidad Dios no me ayudó. Y mucha gente se ha alejado de Dios, se ha alejado de la iglesia y ha dejado, según ellos, han dejado de creer en Dios. Sin embargo, ante las pruebas hay muchos que, lejos de alejarse, se acercan más a Dios, se someten a Dios, aceptan la voluntad de Dios y siguen caminando, y al final de cuentas se cumple lo que la Escritura dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el fuego, mis hermanos, purifica el oro, pero la prueba purifica mi fe, mi confianza, y produce no solamente paciencia. Ahorita vamos a ver otros tipos a lo que se refiere paciencia. Entonces vemos que el fuego purifica el oro y la prueba purifica mi fe y produce paciencia. Resistencia. Hace varios años, allá como en el año 90 hasta el 96 más o menos, estuve trabajando en una fábrica de vidrio. Ahí se procesaba absolutamente todo, ¿verdad? Desde los hornos que se construyeron a más de 1600 grados centígrados, y las arenas, ¿verdad? Todas aquellas fórmulas que se hacían y se metían en el horno,
inmediatamente se convertían como en una especie de lava. Y esos corrían a través de canales y caían sobre las máquinas sopladoras, las que formaban las botellas y salían. Y por hora eran miles y miles de botellas que salían al rojo vivo sobre una banda y eran sometidas a un templador. Un templador que yo creo que era más largo como de aquí hasta la parte de atrás de este edificio, donde estas botellas iban formaditas sobre una banda que era enorme y iban muy, pero muy despacito. Esas botellas en ese proceso no podían ser sacadas así al rojo vivo, ¿verdad? Y ya usarlas o sacarlas y esperar que se enfriaran ahí. Tenían que pasar por un proceso de templamiento, se le llama. Si esas botellas no entraban ahí, después usted solamente le podía hacer con un pedacito de metal, así, con mucha sensibilidad. Nomás lo golpeaba poquito y aquello se desboronaba en pedacitos. Tenían que pasar por ese proceso de templamiento para que se fortaleciera. O sea, eso era como un horno, ¿verdad? De caliente, iba bajando la temperatura para cuando salía, ya salía a la temperatura ambiente que había. Y entonces, esto era para fortalecerlo. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí no dice, ¿verdad?, que el Señor nos va a sacar, o aunque pase corriendo, ¿verdad?, por el valle de sombra de muerte. Yo me acuerdo que en mi niñez yo pasaba cerca del panteón, y cuando ya estaba oscuro, yo pasaba pero chiflado, porque había escuchado, ¿verdad?, o escuchaba ya que los muertos y que la Llorona, ¿verdad?, y yo no sé, pero allá en mi pueblo el panteón estaba cruzando el río. No sé si en su pueblo también, pero todo eso, ¿verdad? Y las pláticas de la gente grande, yo creo que hacía que los niños no anduvieran fuera jugando ya en cuanto se metía el sol, cada uno a su casa. Era buena estrategia, ahí en el coco. Teníamos temor, teníamos miedo. Entonces, Pedro también tiene una perspectiva acerca de la prueba como Santiago. Primera de Pedro capítulo 1, desde el verso 3 al verso 8, y con esto voy a cerrar en esta noche y vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Porque esta es ya la introducción en el periodo de las pruebas que tenemos que pasar, diversas pruebas, pero todo es para llenarnos de paciencia. Primera de Pedro capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, la misma, ¿verdad?, perspectiva que tenía Santiago, la tiene Pedro, y al ratito vamos a ver que otros también la tienen. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Mire, usa también esa ilustración, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces vemos en ellos, ¿verdad?, que coinciden, y no solo ellos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que se nos advierte, ¿verdad?, de todas esas cosas que tendremos que pasar. Y aquí lo dice, que seremos afligidos en diversas pruebas.
Entonces, mis hermanos, aquí nosotros no tenemos que, ¿verdad? No se nos da una respuesta de por qué el cristiano o el creyente sufre. Más bien nos da una perspectiva, ¿verdad? De el para qué. Así es que vamos a parar aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle pausa y vamos a continuar la próxima semana. ¿Le parece? Vamos a orar en esta noche, vamos a decirle al Señor, ¿verdad? Que conteste nuestras peticiones ahí en sus diversas pruebas. El Señor tiene misericordia. Confiemos en la bondad de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de ella. Que en medio de las circunstancias y diversas pruebas que pudiésemos atravesar o que estamos viviendo, Señor, que podamos poner sobre ti toda angustia, sabiendo, Señor, que tú eres bondadoso. Y que lejos, Señor, de que nosotros pensemos en alejarnos, cada vez, Señor, nos acerquemos más a ti. Para crecer, Señor, espiritualmente, para fortalecer nuestras convicciones, Señor. Gracias por ser real, Señor, en nuestra vida. Gracias por todo lo que has usado, Señor, para mantenernos, Señor, cerca de ti. Te damos las gracias aún por las adversidades, Señor, que permites que vengan a nuestras vidas. Te suplicamos que nos des las fuerzas, nos des la resistencia que necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.